Hola a todos y todas, mi nombre es Fernando Amaya y les doy la bienvenida a este podcast. La saga de la que hablaremos se titula El maravilloso mundo de la adolescencia. Quiero felicitarte por dedicar estos pocos minutos a un espacio de aprendizaje, reflexión y sobre todo mucho cuestionamiento. Antes de dar rienda suelta a este primer episodio, quiero contarte un poco de mi vida y del porqué de este podcast. Soy salvadoreño, psicólogo de profesión y he trabajado con niños y adolescentes desde hace más de 10 años. Lo he hecho en diferentes formas, lo he hecho con grupos de jóvenes de mi iglesia, a través de un ministerio internacional llamado Exploradores del Rey, lo he hecho en escuelas públicas, en colegios privados, comités juveniles comunitarios, cárceles de menores, etc. Un sinfín de áreas en las que he podido y he tenido un poco de experiencia con el tema de la adolescencia. Y todas esas experiencias a lo largo de los años me han llevado a querer compartir con ustedes, usando un lenguaje simple, qué son los adolescentes, su mundo, su desarrollo, sus miedos, sus anhelos, y quizás de esta forma contribuir a tener relaciones familiares más fuertes y a su vez sociedades un poco más estables. Este primer episodio lo he titulado Adolescencia 101 y viene siendo la introducción de todo este fascinante mundo. Leí un artículo con un encabezado muy interesante que decía: la adolescencia tiene mala publicidad. ¿Y qué cierto es esto? Cuando un padre o madre habla con otro y comenta sobre tener hijos adolescentes, siempre surgen comentarios como: hoy vas a saber lo que es bueno, vas a comenzar a tener problemas, o prepárate para lo que viene. Y parecería que la adolescencia es un estado de emergencia en el que todo va a salir mal. Y poco se habla de disfrutar una etapa que será única y que no se va a repetir jamás en la vida. No podemos negar que la adolescencia es una etapa de cambios bastante significativos que van desde la parte física hasta la psicológica, pasando por las emociones, las hormonas, y todo esto influye directamente en el comportamiento del adolescente. Pero no por eso debemos satanizar una etapa que será tan crucial para el futuro de cada niño y de cada niña. Pero entonces, definamos, ¿qué es la adolescencia? Primero quiero empezar por el aspecto biológico. ¿Qué edades comprende la adolescencia? Según la OMS, los rangos de edad de la adolescencia están entre los 10 y los 19 años. Suena raro, ¿no? Sin embargo, podemos dividir la adolescencia en 3 etapas: adolescencia temprana, media y tardía. De eso vamos a hablar un poco más tarde. Ahora, definamos conceptualmente el término adolescencia. Según la RAE, es el periodo de la vida humana que sigue a la niñez y precede a la juventud. Pero si lo queremos llevar a una forma más práctica, podríamos decir que la adolescencia es una etapa de cambios y descubrimientos necesarios que sirven de preparación para la etapa de la juventud y la adultez. No busque esa definición en ningún lado, porque esa es mía. Como mencionamos hace un momento, vamos a dividir la adolescencia en 3 etapas: temprana, media y tardía. Y aunque no existe un consenso real sobre a qué edad comienza y termina cada etapa, sí pueden ser fácilmente identificadas si te comprometes a prestar atención a tu hijo o a tu hija. Vamos con la primera etapa, adolescencia temprana, o también llamada preadolescencia. Esta marca el final de la pubertad. Si tienes un hijo o hija por los 8, 9, 10 u 11 años, entonces esta es tu etapa. Aquí comenzamos a ver los primeros cambios físicos. ¿Por qué un brazo es más largo que otro? Espinillas, ¿qué es todo esto? Esto es solo el inicio de esa transformación. Estos cambios regularmente comienzan antes en niñas que en niños. La tendencia a la maduración siempre es antes en mujeres que en hombres. Así que si tienes, por ejemplo, hijos gemelos de sexos diferentes, no es de alarmarse si al niño aún le gustan los carritos y la niña comienza a sentir vergüenza de jugar con muñecas. En algunos casos, en esta etapa, la niña tiene su primera menstruación, lo que también es una señal más que evidente de los cambios que vienen a continuación. Aunque en esta etapa la mayoría de los cambios los sentirá en el aspecto físico, también en la parte psicosocial podrás distinguir los primeros cambios. El pensamiento comienza a ser más maduro. La pregunta ¿de dónde vienen los bebés? Será cambiada por ¿qué haces en tu trabajo?, lo que representa un nivel de madurez cognitiva mucho mayor. La oruga comienza a transformarse en mariposa. Si usted se encuentra en esta primera etapa, no se alarme, respire profundo.
No crea todos los comentarios negativos de los demás y tome los siguientes consejos. Primero, no está de más buscar orientación sobre esta nueva etapa de la vida. Muchos cambios se aproximan y estar preparado para ello le dará una ventaja. Existe mucha literatura que le ayudará a ir comprendiendo paso a paso lo que está por llegar. También es importante rodearse de personas afectivamente sanas, que ya hayan pasado estas etapas y con sus ejemplos, buenos o malos, nos ayuden a aprender. Segundo, es importante hacer un análisis familiar y de introspección. ¿Qué actitudes de mis padres no quiero repetir con mis hijos? ¿Será que mis hijos ven en mí a un aliado o a un enemigo? Analizarnos nos ayudará a mejorar. Quiero que sepa esto, ningún padre o madre es perfecto y jamás lo será, pero cada día puede ser la mejor versión de sí mismo. Vamos con la segunda, adolescencia media, de entre los 12 a los 15 años. Aquí vamos a experimentar el clímax de los cambios de la adolescencia. Para las niñas es posible que los cambios físicos ya se hayan completado y en el caso de los niños están en su etapa final. Si puedo resaltar una característica de esta etapa, se llama y subraye independencia. Quiero hacer énfasis en lo siguiente. Durante años hemos llamado a los adolescentes rebeldes, debido a que no siguen los patrones estándar que se les enseñaron de niño. Y esto, padre de familia, es completamente normal. En lugar de llamarles rebeldes, deberíamos llamarles adolescentes en busca de su propio camino, aunque no es un nombre nada cool, pero esa es la realidad del asunto. En esta etapa vamos a comenzar a notar una conducta desafiante ante los patrones impuestos en su niñez, y por lo tanto, esto va a generar conflicto con sus padres. Querido papá y mamá, el cascarón se ha roto, y lo que saldrá de él dependerá de toda la influencia que usted tuvo en su infancia, ya sea positiva o negativa. Otra característica que no va a pasar desapercibida es que comenzarán a tener una percepción diferente sobre el sexo opuesto. ¿Recuerda cuando lo molestaba con decirle que algún día un niño o una niña le gustaría? Pues esa broma ya no será tan divertida para usted de aquí en adelante. Esa imagen de enemistad sobre el sexo opuesto comienza a desvanecerse y a darse cuenta de que son más similares de lo que creen y que puede generar amistad con ellos y al mismo tiempo sentir algo que seguramente jamás había sentido. Sí, mariposas en el estómago. Abro un paréntesis en este punto. Como todo latinoamericano, y especialmente como salvadoreño, cometemos un gravísimo error: sexualizar esta etapa. Querido padre o madre, si su adolescente comienza a sentir mariposas en el estómago, es normal, no es pecado, no es algo por lo cual castigar. Es una etapa valiosa en la cual usted podrá hablar con él o ella, escuchar lo que siente y piensa y abrirá una puerta para dar paso a esa charla incómoda, pero necesaria sobre el sexo que considero deberíamos de recibir de nuestros padres y no de amigos adictos a pornografía o de maestros con teorías muy extrañas. Le comparto un caso particular que recibí en una ocasión. Madre de un adolescente de 16 años que había sido una niña modelo, ejemplar, encontró unos mensajes en el celular de su hija en el cual otro adolescente le decía que se miraba muy bonita. Quiero aclarar que los mensajes no tenían nada de morbosidad, nada de sexualidad. La madre explotó, la castigó, le quitó el celular y le prohibió tener todo tipo de comunicación con él. Me llama con la intención de que aconseje a su hija sobre esos actos indebidos que está haciendo. Me siento con la madre y le explico lo siguiente. Su hija va a seguir teniendo comunicación con el otro adolescente, así le quita el celular. Se buscarán, se mandarán cartas, recados con amigos, qué sé yo. Así que le hice la siguiente pregunta. ¿Qué prefiere? ¿Estar enterada de la situación y aconsejar a su hija en esta etapa o que haga todo a su espalda? Esa misma pregunta se la hago usted en este primer episodio. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué debemos hacer exactamente en esta segunda etapa de la adolescencia? Lo primero que yo aconsejo a los padres con hijos en el clímax de la adolescencia es ser lo más empáticos posibles. También subraye empático, por favor. El niño educado, obediente, que seguía todas las normas, sigue ahí, pero está confundido. Su mente está llena de muchas cosas.
Sus emociones y hormonas rebalsan. No es un niño o una niña mala, simplemente están creando su camino en la vida. Así que respire y ayude a que ese camino sea el mejor y más indicado para sus vidas. Vuélvase un socio, un aliado, no un enemigo que busca poner barreras que le impidan volar. Lo segundo que podrá funcionar es conocerlo. Subráyelo también. Muchos de los padres que he aconsejado a lo largo de estos años me dicen, pero Fer, yo conozco a la perfección a mi hijo o a mi hija, y de algún modo es cierto. Pero su conocimiento muchas veces es superficial. Sí, conoce su talla de ropa, sí, conoce su comida favorita, o quizás conoce al equipo al cual apoya, pero desconoce sus emociones, desconoce sus problemas y desconoce las confusiones que hay en su mente y en su corazón. Realmente debemos indagar mucho más profundo. Para lograr esta profundidad surgirán muchos obstáculos, pero el más importante es aceptar lo que estoy escuchando. Por ejemplo, muchos padres o madres le dicen a sus hijos, hablemos, quiero escucharte. Pero al momento que su hijo o hija le dicen me gusta un niño o una niña, explotan de enojo y esa escucha activa se transforma en un regaño. Estoy seguro que muchos padres se han esforzado por escuchar y controlarse, pero muchas de las cosas que aprenden de sus hijos sobrepasan el control que tienen sobre ellos. Pregúntese lo siguiente, ¿estoy dispuesto a escuchar todo lo que mi hijo quiere decir sin perder el control y aceptar sus gustos? Terminemos con la tercera etapa, conocida como la adolescencia tardía. Será la última etapa de esta carrera. Felicidades, llegó a la meta. Pero, ¿hicimos un buen trabajo a lo largo de ella? Analizamos más a profundidad esta etapa. Podemos enmarcarla entre los 16 a los 18 años. Como expliqué anteriormente, no hay un consenso con las edades por cada etapa, pero a mi percepción latinoamericana de la adolescencia, esta podría terminar a los 18. Sí, justo esa edad mágica donde se les deja de considerar niños para convertirse en la mayoría de países en personas mayores de edad. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? El desarrollo físico posiblemente haya terminado, exceptuando casos especiales por enfermedades o situaciones bien particulares. Y de paso a la necesidad de aprobación de sus características físicas. Soy muy flaco, soy muy gordo, soy muy alto, soy muy bajo. Estos problemas que para un adulto pueden no tener sentido serán las crisis del diario vivir de un adolescente en la última etapa. Pero si la parte física lo sorprende, la psicológica lo va a hacer aún más. En esta etapa podrá encontrar que su hijo o hija con una conciencia social bastante definida. ¿Qué significa esto? Esa conciencia individualista comienza a transformarse en una más colectiva. Entiende su posición social ante el mundo, sus alcances, sus limitantes y si estos dependen de él o de la condición social en la que vive. Trataré de explicarle esto con un ejemplo que probablemente me va a comprender mejor. A los 13 años yo solía jugar en la calle de la colonia en la que vivía. No me importaba qué horas fueran. Lo único que quería era estar con mis amigos, aunque a mi madre quizás no le gustara mucho. A los 16 todos mis amigos y yo entendíamos, sin que nuestras madres lo dijeran, que a las 8 p.m. debíamos estar en la casa debido a la situación de violencia social. No había alcanzado el máximo de madurez para entonces y muchas veces desafiaba esa conciencia, pero estaba más claro el entorno que me rodeaba. Algo más que encontraremos es el desarrollo social. Esto está estrechamente ligado al psicológico. Para esta etapa, el adolescente querrá ser parte de algo y tener un rol dentro de un grupo. El deportista, el músico, el aplicado en la escuela, la niña bonita, el niño bonito, el influencer, qué sé yo. La imagen que su hijo o hija construya de sí mismo estará determinada por lo que sus padres digan que él es o ella es. Y aquí entra una palabra importantísima, autoestima. Esta palabra es tan importante que dedicaremos un episodio completo solo para hablar de ello. En este punto no voy a detenerme a dar una serie de consejos, debido a que buena parte de la personalidad ya estará desarrollada, así que resumiré en una sola palabra: acompañamiento. Muchas de las decisiones que el adolescente toma en esta edad son cruciales para el resto de su vida. La carrera que estudiará, la pareja que tendrá, irse o no de casa, optar por una beca, buscar un trabajo. Pero, ¿qué es el acompañamiento?
Es una forma de influir en la vida de ellos sin excederse en cuanto a las opiniones y decisiones. Es decir, si su hijo quiere estudiar periodismo, su opinión como padre o madre es importante, pero la decisión final siempre será de él o de ella. Muchos problemas que he visto en mi poca experiencia radican en que los padres eliminan la voz de los adolescentes en esta etapa, debido a que, aunque ya no los ven como niños pequeños, tampoco los consideran suficientemente grandes para tomar decisiones importantes. Esto generalmente lleva a adolescentes a frustrarse por no lograr la tan ansiada autonomía. Como padres de familia, deberán entender la siguiente premisa. Su hijo se va a equivocar. Es normal que en muchas de las decisiones que tome cometa errores por falta de experiencia. Pero adivine cómo se consigue esa experiencia. Exacto, equivocándonos. Usted tendrá un papel muy importante en esos errores. Cuando uno se equivoca, normalmente sabe por qué fue, sabe a dónde falló. No necesita que usted se lo recuerde o lo haga sentir mal por eso. El adolescente necesita acompañamiento y alguien que crea en él para volver a intentarlo. ¿Quién será usted? ¿El que señala el error y le dice, te dije que no ibas a poder? ¿O el que está ahí para decirle, dale, intentémoslo nuevamente? Con esto llego al final de este primer episodio de la serie titulada El maravilloso mundo de la adolescencia. Espero que todo lo vertido en este podcast pueda retarlo a ser un mejor padre o madre. Recuerde que no debe estar de acuerdo en todo lo que he expuesto, pero confío en que se ha sentido identificado con la situación actual. Si Dios lo permite, el siguiente tema será el detalle de la autoestima. Muchas gracias y hasta la próxima.